Bienvenidos mis queridos amigos a Tu Salud y Tu Salvación. Soy su pastor anfitrión, Morris Lowe, un enfermero matriculado en Canadá. Y hoy me gustaría hablar con ustedes sobre la diabetes. ¿Están en riesgo? En primer lugar, me gustaría que tengamos una visión general de la presentación de hoy. Hablaremos sobre qué es la diabetes, cuáles son los efectos a largo plazo de la diabetes, cuál es la diferencia entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Todo esto estará cubierto. Examinaremos los factores de riesgo involucrados en la diabetes y analizaremos los síntomas de la diabetes. Hablaremos sobre las cosas que debes vigilar y prestar atención concernientes a los síntomas de la diabetes. Hablaremos también sobre su propio riesgo de diabetes tipo 2 y en breve evaluaremos su IMC, índice de masa corporal. También veremos cómo prevenir la diabetes tipo 2, que es lo más importante. Nuestra propia prevención, como saben, siempre es mejor que una gran inversión a la hora de curar. Entonces, ¿qué es lo que es diabetes? Algunas personas dirán que su causa es el azúcar, pero ¿qué es realmente la diabetes? La diabetes es una enfermedad crónica que sobrevive cuando el páncreas no produce suficiente insulina. O en ciertos casos, como la diabetes tipo 1, el páncreas no produce insulina o puede que produzca insulina, pero el cuerpo no la está usando adecuadamente. Cuando tienes diabetes, la insulina no funciona correctamente en el cuerpo, por lo que existe un problema con la acumulación de glucosa en la sangre. Tener niveles altos de glucosa se llama hiperglucemia y esto lleva a consecuencias muy graves. Afecta especialmente los nervios y los vasos sanguíneos, afecta el sistema cardiovascular, lo que conduce a complicaciones muy graves de las que vamos a hablar un poco más a medida que avanzamos. ¿Dónde se encuentra el páncreas? Está ubicado justo debajo del hígado. ¿Y qué hace el páncreas? El páncreas produce la hormona insulina. La insulina es muy importante en la regulación del nivel de glucosa en la sangre. Vamos a ver cómo funciona. Ok, vamos a continuar. Los alimentos se clasifican en 3 grupos de nutrientes. Tenemos carbohidratos, proteínas y grasas. Por lo tanto, los 3 nutrientes son necesarios para la vida, porque nos permiten realizar nuestras actividades metabólicas necesarias y proveen energía para que los tejidos y las células crezcan y lleven a cabo sus funciones. ¿Cómo obtenemos entonces esta energía? Bueno, por supuesto, la fuente principal proviene de la glucosa. Bueno, comemos alimentos preparados y nuestra principal fuente de energía, la glucosa, y otras cosas como las hormonas y otras sustancias en la sangre, circulan en la sangre. Como podemos ver en el siguiente diagrama, y quiero mencionar que estos puntos verdes, si pueden ver claramente, representan la glucosa que circula en el torrente sanguíneo. Cuando comemos carbohidratos, grasas y proteínas, se convierten en glucosa y podemos usarla para obtener energía. Toda esta glucosa está circulando en la sangre y es importante que la glucosa ingrese a los tejidos y las células del cuerpo, ya que es necesario. Debe haber algún mecanismo para sacar la glucosa del torrente sanguíneo a los tejidos del cuerpo, de modo que las células puedan utilizar la glucosa para obtener energía. Entonces, como dije, necesitamos que la glucosa ingrese a través de la pared de los vasos sanguíneos hacia las células. La pregunta es, ¿cómo hacemos esto? Aquí es donde entra la insulina. La insulina es una hormona que ayuda a mover la glucosa desde los vasos sanguíneos hasta el revestimiento de la pared de los vasos sanguíneos y hacia el tejido corporal. Estos puntos negros representan insulina. Lo que hace la insulina es que va y se adhiere a cada molécula de glucosa y luego lleva la molécula de glucosa a través del revestimiento de los vasos sanguíneos y de la célula.
Por lo tanto, es muy importante que tengamos insulina y que la insulina funcione correctamente. La insulina se produce en el páncreas, el órgano que mencionamos antes. Como pueden ver, el páncreas se encuentra justo debajo del estómago. El páncreas produce esta hormona llamada insulina. La insulina es crucial para la regulación de la glucosa en la sangre. Esto es de vital importancia. Entonces, ¿qué pasa en la diabetes? En pocas palabras, mi querido amigo, si el páncreas no produce insulina, o si no produce suficiente insulina, o si la insulina que se produce no funciona correctamente, ¿qué pasará? Esa glucosa se acumulará en el torrente sanguíneo. Ese escenario no es bueno en absoluto. Cuando eso sucede, tenemos muchas complicaciones graves que ocurren debido a esta acumulación de glucosa en el torrente sanguíneo. Imagínense que estas células y tejidos necesitan energía para llevar a cabo sus funciones vitales, pero no obtienen la energía. Entonces, hay complicaciones muy serias que resultan de esta situación. Veamos algunas de las principales complicaciones de la diabetes. Problemas de visión. Lo que sucede es que la diabetes dañará los capilares, que son vasos sanguíneos muy finos y delicados de los ojos, especialmente en la retina. Esto hace que se produzca la retinotopía diabética. Eso conducirá a la pérdida de la vista y eventualmente, a medida que avanza, a la ceguera total. Entonces, una de las complicaciones de la diabetes no es solo la retinotopía de la diabetes, sino también, eventualmente, la ceguera. Otra complicación grave en la diabetes puede referirse al sistema cardiovascular. Lo que sucede es que la diabetes eventualmente dañará los riñones, hasta el punto en que los riñones dejarán de funcionar completamente. Esto les obligará a ir a diálisis. Entonces, la diabetes también afectará negativamente los riñones. Otra cosa sobre la diabetes es que afecta los nervios. Afecta específicamente a los nervios periféricos en las extremidades, manos y pies. Las amputaciones ocurren muchas veces cuando alguien tiene diabetes. Esto se debe a que cuando tienen un corte, los nervios se dañan y es posible que ni siquiera sepa que tiene un corte serio. Esto se infecta y es muy peligroso. Finalmente, para salvar la vida, el cirujano tiene que amputar completamente la pierna de la persona. La diabetes, en lo que respecta al sistema cardiovascular, predispone a las personas a un derrame cerebral, hipertensión y enfermedad cardíaca, porque afecta a los vasos sanguíneos de una manera muy mala. Las complicaciones, especialmente cuando se trata del sistema cardiovascular, causan una tasa muy alta de mortalidad por las complicaciones de la diabetes. ¿Vamos a continuar? Como mencioné antes, existen básicamente dos categorías o tipos de diabetes. Entonces, quiero hablar rápidamente sobre la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 no se puede prevenir. No puede ser prevenida. La diabetes tipo 1 normalmente tiene un inicio temprano, incluso los niños pueden tener diabetes tipo 1. Como mencioné antes, la diabetes tipo 1 se desarrollará principalmente en niños y adultos jóvenes. En este tipo de diabetes, el páncreas no produce insulina en absoluto, 0%. Desafortunadamente, en la diabetes tipo 1, la persona tiene que tomar insulina todos los días de su vida. Es tan triste que incluso los niños pequeños están entrenados para administrarse insulina. Esto se convierte en parte de sus vidas. Las células en el páncreas simplemente no producen insulina en absoluto, lo que significa que una persona con diabetes tipo 1 necesitará insulina por el resto de su vida. Bueno, yo en lo personal creo en la medicina natural al 100%. Quiero decir esto para que conste. Cuando se trata de productos farmacéuticos, sinceramente amigos, no resuelven el problema realmente. Las drogas farmacéuticas solo tratan los síntomas y cubren los síntomas, pero en realidad no tratan el problema subyacente.
Entonces, los productos farmacéuticos no son la solución para restaurar la salud de las personas. Cuando se trata de situaciones como la diabetes tipo 1 y la insulina, encontrarás que la insulina es necesaria en estos casos. Pero seré el primero en emocionarme cuando mis amigos, que son médicos naturistas de todo el mundo, encuentren la cura para la diabetes tipo 1, porque este sería uno de los mayores descubrimientos. Merecerían un premio Nobel, para ser honesto contigo. Así que las personas con diabetes tipo 1 necesitan insulina. Desafortunadamente se desconoce la causa de la diabetes tipo 1 y se debate mucho en torno a ella. Algunos dicen que podría ser un virus o algo en el medio ambiente, pero en realidad no se sabe en este momento. Ahora, echemos un vistazo a la diabetes tipo 2. Una de las mejores cosas de la diabetes tipo 2, mis queridos amigos, es que la diabetes tipo 2 se puede prevenir. Se puede prevenir. Este tipo de diabetes se desarrolla principalmente en adultos y a veces en niños y adultos jóvenes. En este caso, el páncreas no produce suficiente insulina o la insulina no funciona correctamente. Entonces, la insulina se está produciendo, pero no de manera adecuada. La diabetes tipo 2 se puede controlar con una dieta saludable, actividad física, medicamentos y a veces insulina. Encontramos que muchas personas que han tenido diabetes tipo 2, mejoran cuando hacen la transición a una dieta más saludable, especialmente una dieta basada en plantas, y cuando realizan más actividad física, eventualmente dejarán de usar insulina por completo. Eso es algo importante de considerar. ¿Cuáles son algunas de las cosas que no puedes cambiar cuando se trata de los factores de riesgo relacionados con la diabetes tipo 2? Bueno, la edad. No hay nada que puedan hacer al respecto, mis queridos amigos. Encontrarás que si tienes más de 40 años, aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Entonces, está relacionado con la edad. Como mencioné antes, incluso las personas más jóvenes pueden tenerlo, pero especialmente cuando cumplan los 40 años, tu riesgo aumentará. La historia familiar es un factor importante cuando se trata de diabetes tipo 2. Por ejemplo, si tienes un padre, hermano, hermana o hijos que han tenido diabetes tipo 2, tienes un riesgo mucho mayor de desarrollar esta enfermedad. Esto se debe a que estás genéticamente vinculado. No hay nada que puedas hacer acerca de tu historial familiar. Eso es evidente por sí mismo. Tu origen étnico también es un factor de riesgo. Aborígenes, africanos o de ascendencia asiática oriental, como chinos, vietnamitas, filipinos o coreanos, etc., están más en riesgo. La comunidad del sur de Asia tiene incidentes muy altos de diabetes. Si eres de la India Oriental, Pakistán, Sri Lanka u otros países no blancos como América Latina, Arabia y Asia Occidental, entonces estás en riesgo. Estos son solo algunos de los grupos étnicos. Descubrirás que las personas blancas o caucásicas tienden a tener un nivel de riesgo más bajo en lo que respecta a la diabetes. Pero los caucásicos tienen diabetes. Cuando solía trabajar en el entorno clínico del hospital, muchos de mis pacientes eran caucásicos y tenían diabetes. Es que los grupos étnicos mencionados tienen un mayor riesgo de desarrollarla. Cosas que puedes cambiar. Los factores mencionados anteriormente son aquellos sobre los que no puedes hacer nada, pero las siguientes son cosas que tú y yo podemos cambiar. Podemos adoptar un estilo de vida más saludable en general. Esto es algo sobre lo que podemos tener control. Ser más activos físicamente, comer alimentos más saludables y cambiar a una dieta basada en plantas. Una dieta equilibrada contribuirá en gran medida a ayudar a prevenir la diabetes o minimizar tu riesgo de desarrollar diabetes. Logra un peso saludable que sea adecuado para ti. Las personas tienen diferentes tipos de cuerpo. Es posible que haya personas que parecen ser un poco más pesadas, pero ese es su peso corporal natural. Es importante mantener un peso corporal saludable, porque volverse obeso o tener sobrepeso es un factor de riesgo muy grave cuando se trata de diabetes. Debes considerar tu índice de masa corporal cuando existe un riesgo de desarrollar diabetes. Mis queridos amigos, por favor, eviten el alcohol. El alcohol es un factor de riesgo en muchas enfermedades crónicas: cáncer, hipertensión, enfermedades cardíacas,
derrames cerebrales, e independientemente de lo que escuches a la gente decir sobre los beneficios del alcohol, en lo que respecta a las desventajas de consumir alcohol en comparación con los llamados beneficios del alcohol, no hay comparación. No estamos abogando por la reducción de daños. Estamos hablando de abstinencia, evitar el alcohol por completo. Esto será bueno para tu salud en general, mis queridos amigos. Por cierto, Dios tiene mucho que decir sobre el alcohol. Cosas que puedes cambiar, continuamos. Disminuir la presión arterial alta y los niveles altos de colesterol. El colesterol alto realmente no ayuda, mis queridos amigos. Entonces, cuando se trata de grasas saturadas y grasas animales, es muy importante cambiar de una dieta de carne a una dieta basada en plantas. Los niveles más bajos de colesterol son muy importantes cuando se trata de evitar la diabetes. Realmente te suplico que hagas ese cambio. Puedes tomar algo de fuerza moral, determinación y definitivamente te beneficiará enormemente. Además de reducir la presión arterial y el colesterol, también debes asegurarte de ver a tu médico de cabecera regularmente. Siempre es bueno que te hagas un chequeo regular y trabajes en estrecha colaboración con tu médico. Otra cosa es estar libre de tabaco. No solo evitar fumar, sino también el humo de segunda mano. Es posible que no fumes, pero puedes tener un amigo, un pariente o un compañero de trabajo que fume. El humo de segunda mano es tan mortal como fumar. Evita el consumo de tabaco y el humo del tabaco por completo. Es un factor de riesgo muy serio cuando se trata de desarrollar diabetes. Ahora, quiero que hablemos un poco sobre diabetes y el tabaquismo. Los fumadores tienen un 50% más de probabilidades de contraer diabetes tipo 2 que los no fumadores. 1 de cada 2 personas que fuman morirá como resultado de fumar. Fumar, como mencioné antes, es un factor de riesgo muy alto en la diabetes. Entonces, las personas que tienen diabetes, los que fuman, tienen más probabilidades de desarrollar todas estas complicaciones graves: daño renal, amputaciones, ceguera, enfermedad cardiovascular y accidente cerebrovascular. No hay nada positivo en fumar. Nada en lo absoluto. Ahora veamos las señales y síntomas de la diabetes. ¿Cómo puedes saber que tienes actualmente diabetes o que estás desarrollando diabetes? Estas son las principales cosas que debes tener en cuenta. Sed inusual. Solo tienes sed. Es posible que estés tomando suficiente líquido, pero todavía tienes sed. Eso es inusual. Esto es una señal muy importante a tener en cuenta. La micción frecuente también es otra señal o síntoma de la diabetes. Debes ir al baño con frecuencia y eso se debe a que tienes demasiada glucosa en la sangre. Tus riñones deben trabajar más para tratar de regular la cantidad de glucosa en la sangre. Cambios de peso, ya sea aumento o pérdida. Comes regularmente, pero descubres que estás perdiendo peso y a algunas personas les sucede que están aumentando de peso. Esto es inusual. Sentirse cansado. ¿Por qué? Porque simplemente, como dijimos antes, la glucosa que da energía a la célula simplemente no está entrando en los tejidos y las células. Las células y los tejidos no obtienen suficiente energía, por lo que tienes esa sensación general de fatiga y cansancio. Visión borrosa. Este es un síntoma muy grave, mi querido amigo, porque dice que tu glucosa está dañando tu retina. Entonces, una vez que comiences a tener visión borrosa, esta es una señal muy seria a la que debes estar atento. Infecciones frecuentes o recurrentes. La circulación adecuada es importante cuando se trata del sistema inmune en la lucha contra la infección y la curación de heridas. Entonces, si descubres que tienes infecciones frecuentes o recurrentes y que tus heridas y hematomas tardan mucho en sanar, entonces eso no es una buena señal, queridos amigos. Realmente muestra o indica una gran posibilidad
de que estés desarrollando diabetes o que ya hayas desarrollado diabetes. Otro síntoma realmente importante para buscar es hormigueo o entumecimiento en las manos o los pies. Esto indica que los nervios en las manos y en los pies han sido dañados por la diabetes. Y por lo tanto tienes ese hormigueo o entumecimiento en las manos y en los pies. Entonces, estos son algunos síntomas que debes tener en cuenta. En algunos casos, y esto es interesante, en muchos casos una persona puede tener diabetes y no tener ningún síntoma en absoluto. Eso es muy grave, porque puede tener las graves implicaciones de la diabetes como problemas cardiovasculares, problemas renales, daño nervioso o problemas con la retina y el ojo, y ni siquiera se da cuenta y no tiene ni idea de que tiene diabetes. Es muy aterrador que en algunos casos no hay señales ni síntomas, pero la diabetes ya está teniendo su curso. También quisiera mencionar, mis queridos amigos, que los controles regulares con su médico son un factor importante para prevenir la diabetes tipo 2. Por lo tanto, asegúrese de hacerse sus chequeos regulares todos los años. Eso ayudará mucho a prevenir la diabetes. Ahora, cuando se trata de medicamentos, existen diferentes tipos de insulina, dependiendo de qué tan rápido funciona en el cuerpo. Tienen insulina de acción rápida, insulina de acción corta, insulina de acción intermedia e insulina de acción prolongada. Este medicamento se usa para regular los niveles de glucosa en la sangre. Quiero señalar algunas estadísticas muy serias de la Organización Mundial de la Salud. Estas son algunas estadísticas muy actuales de la OMS. Se estima que 285 millones de personas en todo el mundo están afectadas por la diabetes, con una cantidad adicional de 7 millones de diabetes en desarrollo cada año. Se espera que este número llegue a 438 millones de personas en todo el mundo para el 2030. El número de personas con diabetes aumentó de 108 millones de personas en 1980 a 422 millones de personas en 2014. Por lo tanto, los incidentes y la prevalencia de diabetes aumentan rápidamente. Es como una epidemia. La prevalencia mundial de diabetes entre los adultos mayores de 18 años ha aumentado del 4,7% en 1980 al 8,5% en 2014. Es casi el doble. Hoy hay más de 9 millones de canadienses que viven con diabetes o condiciones de prediabetes. Aproximadamente el 10% de las personas con diabetes tienen diabetes tipo 1. Para continuar, en 2016, según la Organización Mundial de la Salud, se estima que 1.6 millones de personas murieron directamente debido a la diabetes. 1.6 millones. Otros 2.2 millones de muertes ocurrieron debido a la alta glucosa en sangre en 2012. Casi la mitad de todas las muertes atribuidas a un nivel alto de glucosa en la sangre ocurrieron antes de los 70 años. Y la Organización Mundial de la Salud estima, mis queridos amigos, que la diabetes es la séptima causa principal de muertes en 2016, de todos los tipos de muertes a nivel mundial. Las dietas saludables, la actividad física regular, mantener un peso corporal normal, como mencioné, y evitar por completo el tabaco, son formas de prevenir o retrasar la aparición de diabetes tipo 2. Por lo tanto, evita el tabaco y el humo de segunda mano por completo. Estas son estadísticas e información directamente de la OMS. Ahora, ¿cuál es el costo de la diabetes? El costo personal de la diabetes puede incluir una calidad de vida reducida, una mayor probabilidad de complicaciones como derrame cerebral, daño renal y amputación de las piernas. Aproximadamente el 80% de las personas con diabetes morirán como resultado de una enfermedad cardíaca o accidente cerebrovascular. Desafortunadamente tuve varios familiares que murieron debido a complicaciones de la diabetes. La diabetes es un factor que contribuye a la muerte de aproximadamente 40.500 canadienses cada año
en mi país. Los adultos canadienses con diabetes tienen el doble de probabilidades de morir prematuramente. El doble de probabilidades de morir debido a esta enfermedad. La esperanza de vida de las personas con diabetes tipo 1 puede acortarse hasta 15 años. 15 años. La esperanza de vida de las personas con diabetes tipo 2 puede acortarse hasta 5 y 10 años. Entonces la diabetes es un asesino, una enfermedad grave. Para continuar con el costo de la diabetes, el peso financiero es muy enorme, por supuesto. Por ejemplo, aquellos que tienen diabetes incurrirán en un gasto 2 o 3 veces mayor que las personas que no tienen diabetes. La diabetes puede representar un gasto directo de medicamentos y suministros que van desde $1,000 hasta $15,000 al año. Puede ser muy costoso, y para el 2020, el próximo año, la diabetes le costará al sistema de salud de Canadá aproximadamente $17,000 millones. Cuando se trata del alcohol, el alcohol no solo es un factor de riesgo muy grave en el cáncer, enfermedades cardíacas, enfermedades del hígado, sino también del páncreas y el sistema nervioso. Y por supuesto, como mencioné antes, es un gran factor de riesgo en la diabetes. Entonces puedes ver que no hay ninguna ventaja para consumir alcohol. Entonces, por favor, amigos, eviten el alcohol por completo. También quiero hablar rápidamente sobre el índice de masa corporal. El IMC es simplemente la relación entre tu peso y tu altura. Para simplificarlo, cuanto mayor sea tu IMC, mayor será tu riesgo de desarrollar diabetes. Entonces, por ejemplo, si tu índice de masa corporal es superior a 35, entonces tiene un nivel muy alto de desarrollar diabetes. Si es inferior a 25, ese es un nivel muy bajo. Esta es una tabla que las personas usan para tener una idea de cómo calcular su índice de masa corporal. Una vez que sepan su altura y su peso, pueden supervisarlo. Así que realmente les animo a que conozcan su IMC, porque esto es muy importante, mis queridos amigos. Una dieta vegetariana, no puedo presionar en esto, pero definitivamente reducirá tu riesgo de diabetes. Hay muchas variedades diferentes de frutas y verduras. Estoy seguro que encontrarás que muchas de ellas te gustarán. Así que por favor, intenta hacer el cambio. Quiero mencionar algo que quizás no mencioné antes, pero el ejercicio físico es clave, muy importante. Es importante que tengas al menos 30 minutos por día de ejercicio moderado a vigoroso. Eso reducirá en gran medida tu riesgo de diabetes y mejorará tu salud en general. Entonces, amigos, la naturaleza nos ha brindado todo lo que necesitamos para mantenernos saludables. El Dios del cielo ha hecho y continúa haciendo su parte para ayudar a los seres humanos. Pero tenemos que ayudarnos a nosotros mismos. Hay ciertas cosas que no podemos hacer, sobre las que no tenemos control, como la edad y el origen étnico. No tenemos control sobre eso. Pero cuando se trata de nuestro estilo de vida, sí, tenemos control sobre eso. Por lo tanto, mi consejo es que insto a todos mis oyentes a que presten atención a su salud, sean proactivos y no confíen en los médicos y en los farmacéuticos con su salud. Amigos, asuman la responsabilidad de su salud, porque no tenemos repuestos. Las piezas de repuesto no se venden para seres humanos. Podemos recibir trasplantes de órganos, pero la lista de espera es muy larga. Siempre es mejor prevenir que curar. Te deseo todo lo mejor en tu salud. Sigamos reconociendo y comprendiendo que Dios quiere que estemos sanos. Él nos ama mucho y nos ha proporcionado remedios naturales para prevenir el deterioro de la salud y mantener una buena salud. No solo eso, amigos, Dios ha provisto el don de la vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Y recuerda, para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Si obedecemos las leyes naturales de la salud y las leyes de Dios, tendremos buena salud. Pero si las violamos, sufriremos las consecuencias y nos robaremos la buena salud. Robaremos a nuestros seres queridos, robaremos a la sociedad y, por supuesto, no glorificamos a Dios, nuestro Creador.
Que Dios te bendiga y te deseo buena salud. Ahora, en este momento me gustaría terminar con una breve oración. Si pudieran inclinar la cabeza conmigo, por favor. Señor Dios del cielo, una vez más te agradecemos por tu gran amor y misericordia hacia nosotros. Señor, sabemos que no eres el autor de las afecciones y las enfermedades, sino que el pecado, Satanás y nuestras propias decisiones desacertadas sobre el estilo de vida traen afecciones y enfermedades sobre nosotros, Señor Dios. Pero en tu misericordia has proporcionado remedios naturales. Nos has proporcionado las leyes de salud para que podamos conocerlas y obedecerlas, para que podamos mantener una buena salud. Ayúdanos a recordar que cuando nos enfermamos podemos recuperarnos aplicando remedios naturales, siguiendo tus instrucciones, tus consejos y tus palabras. Señor, te agradecemos por todas las personas que se han unido a nosotros en esta presentación y rogamos para que los bendigas a ellos, bendigas a sus familias y bendigas sus finanzas. Señor, oro para que el Espíritu Santo hable a sus corazones y a nuestros corazones y que tomemos la decisión de comprometer nuestras vidas a ti. Una vez más, Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho y continúas haciendo por nosotros, seres humanos indignos. Te lo pedimos en el nombre de tu precioso Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en su nombre te suplicamos. Amén. Muchas gracias, mis queridos amigos, por acompañarnos una vez más. Tengo muchas ganas de continuar esta serie contigo. Hasta entonces, y este es su pastor anfitrión, Morris Lowe. Gracias y Dios te bendiga.